Hola, hoy trataremos el genitivo y su uso. Este vídeo va a ser un poco más largo, ya que vamos a tratar muchos temas, como por ejemplo el genitivo como posesor, el genitivo con nombres propios, la diferencia, ¿eh? diferentes proposiciones de la palabra en el genitivo con palabras compuestas y la forma diferente de von más el dativo. En otros vídeos trataremos las terminaciones de los sustantivos, los artículos, pronombres posesivos y similares con y sin adjetivos, preposiciones de genitivas puras e impuras. Vamos a mirar un poco, dónde encontramos el genitivo. Lo encontramos sobre todo en textos periodísticos y escritos oficiales. En el lenguaje oral solo lo solemos encontrar sobre todo para indicar el posesor de algo. Otros usos son menos frecuentes, pero también importantes, lógicamente. Bueno, el genitivo señala el posesor. Como regla, debemos saber que los sustantivos del femenino no se declinan. B, solo los sustantivos neutros o masculinos se declinan. C, los sustantivos en genitivo están mayoritariamente pospuestos al sustantivo anterior, entre los cuales podemos encontrar un artículo determinado o similar, un pronombre posesivo, un artículo indeterminado o una negación de sustantivos. Para ver la lista pueden mirar también el vídeo que he subido referente a ello. Ahora, vamos con los ejemplos. Das Fahrrad meiner Freundin ist schnell. Y das Fahrrad meines Freundes ist schnell. O das Fahrrad meines Kindes ist schnell. Como sabemos, la palabra Freund es masculino y la del Kind es neutro. Como vemos, el sustantivo femenino no se declina, pero sí el masculino y el neutro. Para las terminaciones que conlleva, cada uno he subido un vídeo que trata las diferentes terminaciones de los sustantivos masculinos y neutros. Si no, sería todavía mucho más largo el vídeo. Como ya vimos con el artículo indeterminado, casi podrían sustituir el pronombre posesivo mein por cualquier otro, dándole la terminación correspondiente. Para ello, también hay otro vídeo con la declinación de los diferentes artículos que he subido aquí, incluyendo el genitivo. Hay otro que está sin él. Aquí, en la oración der Wagen des Tennisspielers ist schnell. Aquí, o der Wagen der Tennisspielerin ist schnell. Aquí, des Tennisspielers. Llevaríamos una S aquí. Y aquí, vemos de nuevo el sustantivo al femenino no se declina, mientras que el masculino sí. Entonces, también podríamos decir, der Wagen dieses Tennisspielers ist schnell. O der Wagen dieser Tennisspielerin ist schnell. Aquí, dieses, es y des. Fíjense muy bien, en estas terminaciones que también se nos van a repetir un mogollón de veces. Otra forma de decirlo es, der Wagen des Tennisspielers ist schnell. O der Wagen vom Tennisspieler, sin la S, es schnell. Este des aquí es una forma de genitivo y hay que declinar el sustantivo, en este caso el masculino. El vom, aquí que vemos aquí, es una contracción de vom más dem y es un dativo puro. Por lo tanto, no se declina el sustantivo. La preposición predomina. Vamos a ver ahora. Lo mismo pasa con der Wagen dieses Tennisspielers ist schnell. Dieses, ES. Tennisspielers, una S. Lo mismo nos pasa con der Wagen von diesem Tennisspieler ist schnell. Otra vez, dieses está en genitivo y el sustantivo que le sigue es masculino, por lo tanto tiene una terminación, en este caso una S. Y el von diesem,
como vemos otra vez, una preposición de dativo puro. Entonces, tenemos que poner una EM aquí. Bueno, y otra vez, der Wagen dieser Tennisspielerin ist schnell. Der Wagen von dieser Tennisspielerin ist schnell. Estamos otra vez, lo mismo que aquí, no cambia nada. El femenino, el genitivo, el femenino, no hay terminación aquí, nada. Y vamos a seguir mirando aquí. El genitivo se usaría primordialmente para indicar el posesor. Das ist das Auto meines Vaters. Meines Vaters. O die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin. Aquí, der Bundesrepublik Deutschland, que nos dice, digamos que aquí es un femenino. Y luego ya nos ponemos propios en genitivo. Aquí, en el lenguaje hablado, lo que más se usa es indicar al posesor citando su nombre añadiendo una S. El posesor puede ser en este caso, sea tanto una persona femenina como una masculina, lógicamente. Y aquí, en ambos casos, se declina el nombre propio. También se usa para indicar lugares o países. Por ejemplo, en este caso aquí se le antepone el genitivo. En todas las otras oraciones se pospone. Por ejemplo, aquí. Das ist Christinas Auto. La es aquí, Christinas. O das ist Juans Auto. O aquí, Madrids Bürgermeister sagte das. Como vemos aquí, una S colocada. Es muy importante, sabernos esto. Aquí, los nombres propios, al usar nombres de personas, se antepone el nombre al sustantivo, añade una S, como hemos visto. Y al tratarse de una ciudad o un país, el nombre propio puede ir tanto antes como después del sustantivo. Por ejemplo, aquí, Madrids Bürgermeister sagte, o Madrids, der Bürgermeister Madrids sagte, y luego ya seguiríamos la frase. Luego ya, en los nombres propios, ¿qué pasa si un nombre propio acaba en S? O en un sonido que conlleva una S, como la terminación TZ, por ejemplo. Si no lo tuvieran claro, lo que pasa con esas terminaciones, hay un vídeo subido por mí que trata las terminaciones de los sustantivos en genitivo. Los nombres propios que terminan en S no cambian. Por ejemplo, das ist Thomas Wagen. O Potes Bürgermeister sagte das. En el lenguaje escrito se le añade un apóstrofe aquí. Pero como es lógico, en el lenguaje hablado no lo podemos detectar ni decir. Bueno, y ahora vamos a ver, los nombres propios, otras formas de decirlo. Existen formas auxiliares en decirlo. Por ejemplo, das ist Petras Auto, o das ist das Auto von Petra, o das ist Juans Auto, und das ist das Auto von Juan. Das ist el coche de Juan. O Madrids Bürgermeister sagte das. O der Bürgermeister von Madrid sagte das. Y tenemos el von. Y aquí tenemos siempre la S añadida si se trataría de un genitivo. Bueno, vamos a ver lo que sabemos. Sabemos que la preposición von es una preposición pura de dativo y en los nombres propios no se refleja. Esta preposición von puede usarse como forma auxiliar. No obstante, en el lenguaje hablado usamos más la forma del genitivo para darle una mayor fluidez a la lengua. Y luego ya vamos a ver ahora el tema de las palabras compuestas. Bueno, ¿qué tenemos que saber? Aquí tenemos que saber dónde cortar las palabras. Tenemos que saber que a algunas palabras compuestas se le añade una S o una N para poder hablar los dos o más sustantivos con fluidez.
Y tenemos que conocer el artículo que corresponde al primer sustantivo. Y tenemos que saber que el último sustantivo determina el género de la palabra. Vamos a mirar un poco aquí las palabras compuestas en genitivo. Por ejemplo, der Autoreifen lo podemos convertir en der Reifen des Autos. Des Autos, con S. O aquí, die Autobremse, sería el freno del coche, die Bremse des Autos. O das Autodach se convierte en das des Autos. Como vemos, aquí el último sustantivo de la palabra compuesta determina el artículo. Aquí digo des Autos, des Autos, des Autos. Y al poner en genitivo se invierte en orden. La fórmula del genitivo, en este caso des, queda igual en las tres formas. Como ven, me da igual si es un der, un die, un das. Aquí siempre será, digamos, un des, que tenemos aquí. Y luego ya, las palabras compuestas que conllevan alguna consonante para unir las palabras compuestas. Por ejemplo, digamos, der Wohnungsschlüssel. Sería der Schlüssel der Wohnung. Ya que Wohnung es die, ponemos aquí un der. O die Wohnungstür, die Tür der Wohnung. Como vemos en los dos primeros ejemplos, hemos añadido una S. Para unir las palabras, al convertirlo en genitivo, al ser dos palabras, no se pone la S. Y, lógicamente, al ser una palabra femenina. Luego ya, palabras compuestas que conllevan alguna consonante para unir las palabras. Der Seitenanfang sería der Anfang der Seite. Y lo mismo pasa con las palabras Seitenanfang, se le añade una N por el mismo motivo. Al separarlo, no se pone la N. Y aquí, digamos, las palabras compuestas, por ejemplo, der Katzenfuß, genitivo sería der Fuß der Katze. Al ser femenino, Katze, no se declina sustantivo, pero adopta en genitivo el artículo del genitivo femenino, este der. Se le añade una N en la palabra compuesto para unir ambas palabras, esta N. No puede decir der Katzenfuß, no une ahí nada. Entonces, vamos a mirar un poco aquí con la preposición von usando el dativo. Por ejemplo, podemos decir der Fuß von der Katze. Aquí digo von der, como Katze es femenino, entonces tenemos que poner un der. Aquí. Y ahora, las diferentes formas de expresar una palabra, por ejemplo, aquí das Autodach, das Dach des Autos. Entonces, como la palabra auto es neutra, al declinarse el sustantivo en genitivo. Y al acabar en O se le añade una S. Y para más aclaraciones, las diferentes terminaciones, pueden consultar el vídeo subido en las terminaciones del sustantivo en genitivo. Y con la preposición von usaríamos das Dach vom Auto, contrayendo el von más dem. Y aquí, por ejemplo, wir müssen das Autodach reparieren. También podemos decir, wir müssen das Dach des Autos reparieren. O wir müssen das Dach vom Auto reparieren. ¿Vale? Des Autos. Aquí. Bueno, espero haberles ayudado un poco y aclarado un poco el genitivo y su uso. Le agradezco su atención y bueno, y a la próxima.